Capítulo 17, Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Hoy quiero hablar la palabra de Dios bajo el título: La gratitud supera las dificultades. ¿Cómo es el título? Vamos a leer este pasaje de la Escritura y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas 17 y verso número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga por medio de su palabra. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en esta mañana por medio de la palabra? Pues yo le pido un momentito, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que me hables en este día. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de tu presencia. Hemos venido para oír tu voz en esta mañana. Queremos que tú nos hables, que tú nos ministres, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada. Aquí hay una palabra para nosotros. Tú tienes esa palabra. Yo solo quiero, Señor, que tú nos entregues esa palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que bendigas este pueblo, que bendigas esta iglesia, que bendigas a todos los hermanos que aquí se congregan. Que tú, Señor amado, trates con cada uno de tus hijos y que tu santo nombre sea glorificado para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero que recordemos el título del día de hoy. Muy bien, muy inteligente la iglesia del Tintal. La gratitud supera las dificultades. Hemos tomado un pasaje bien precioso en esta mañana que nos debe inspirar a todos nosotros a ser agradecidos con el Señor. Todos los que aquí estamos, creo que tenemos mucho que agradecer al Señor. Todos los que aquí estamos, algo hemos recibido de parte de Dios. Algo ha hecho el Señor en nuestras vidas. Algo ha pasado con nosotros en el curso de la vida. No solo desde que conocimos al Señor, sino aún antes de conocer al Señor, ya Dios venía preservando nuestras vidas. Ya Dios venía cuidando de cada uno de nosotros. Y si hoy estamos aquí, es porque el Señor ha hecho grandes cosas en favor de cada uno de nosotros. Si hoy estamos aquí, estamos porque el Señor ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Y por eso debemos darle gracias al Señor. El asunto es que aunque estamos agradecidos con Dios, eso no quiere decir que no hemos tenido pruebas. Y que a lo mejor hoy
hemos venido a este lugar con muchas dificultades y con muchos problemas. Y quizás decimos, ¿cómo superar esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo superar este problema que hoy ha venido a mi vida? ¿Cómo superar lo que hoy estoy padeciendo? Pero mis amados hermanos, una cosa sí quiero decirles. Puede ser que estemos pasando por una prueba muy fuerte, por un problema muy grande. Pero yo quiero decirles algo. El hecho de que estemos pasando por algo fuerte no nos exime a nosotros para que seamos agradecidos con Dios. Porque aunque tenemos pruebas y aunque tenemos problemas, pero tenemos que seguir siendo un pueblo agradecido con el Señor. Siempre tenemos algo que agradecerle al Señor, porque Él es bueno. Hay una anécdota que viene a mi memoria ahora de un esclavo que por alguna de esas circunstancias fue tomado o adquirido por un rey. Este esclavo decía siempre: Dios es bueno y Dios nunca se equivoca. De tal manera que un día el rey le pregunta al esclavo y le dice: tú eres un esclavo y estás aquí en esta casa como un esclavo, y te oigo decir siempre que Dios es bueno y que Dios nunca se equivoca. Y el esclavo le decía: ciertamente es así, Dios es bueno. Y el rey se quedaba impresionado con esto. Muchas gracias. El rey se quedaba impresionado con esto porque siempre lo oía decir lo mismo. Y aunque era un esclavo y tenía muchas cosas que, por supuesto, un esclavo depende siempre de su amo, su voluntad está subyugada a quien le pertenece. Él no puede hacer nada porque está completamente siendo dependiente de su amo. Pero él seguía diciendo lo mismo. Un día el rey le dice: vamos de casa, vamos al campo. El rey se lo lleva y por alguna de esas cosas allí aparece un animal, un depredador, y esta fiera del campo le arrebata un dedo de su mano al rey. El rey está enfurecido con el esclavo y le reclama y le dice: si Dios existiera, no pasarían estas cosas. El esclavo le dice: Dios existe y Él es bueno y Él nunca se equivoca. Cuando llegan a casa, el rey está tan furioso que lo manda a meter preso. Y el esclavo va a la cárcel. El esclavo está en prisión ahora. Pero el esclavo allá en prisión dice: pues ahora tengo más tiempo para bendecir a mi Señor, porque Dios es bueno y Él nunca se equivoca. Estando metido allá en prisión, entonces un día el rey vuelve a salir de casa. Se va al campo, le gustaba mucho cazar. Y entonces ocurre algo, una comunidad indígena los embiste en ese recorrido. Y los indígenas entonces toman al rey y dicen: hoy vamos a sacrificar a alguien, se lo vamos a sacrificar a nuestro Dios. Y tomaron al rey y dijeron: este es el más indicado en el día de hoy. Lo llevaron al lugar del holocausto y cuando ya lo tenían casi listo para ser sacrificado, entonces se aparece el jefe cacique. Y el jefe cacique empieza a revisar minuciosamente al rey y encuentra
que no puede ser sacrificado y le dice: no lo podemos sacrificar. Hay una razón por la cual no lo podemos sacrificar, y es que quien vamos a sacrificar tiene que ser una persona perfecta. Y a este hombre le falta un dedo. Como le falta un dedo, no lo podemos sacrificar. El rey se acordó del esclavo. Cuando llega a la casa, lo manda a sacar de la cárcel. Y el esclavo, ya usted podrá imaginarse cómo estaba. Porque si estando en la cárcel y estando pasando por todas las cosas vivía diciendo: Dios es bueno y Él nunca se equivoca, pues ahora cuando regresa y está en la casa de su Señor, entonces ahora Él viene diciendo: Dios es bueno y Él nunca se equivoca. El rey lo observa y le dice: ciertamente tú tenías razón. Me acordé de ti porque tú siempre decías que Dios es bueno y estuve a punto de morir, pero me acordé que Dios permitió que un día perdiera un dedo y perdí ese dedo, y esa fue la razón por la cual no perdí la vida. Por eso estoy acá ahora. Tú tienes razón, pero el rey dice: hay un asunto que yo no entiendo. ¿Cómo es que si Dios es tan bueno como tú dices, cómo es que Él permitió que yo te mandara a la cárcel? ¿Cómo es posible? Yo eso no lo entiendo. Yo entiendo que Dios es bueno en parte, pero ¿por qué tú fuiste a la prisión? El esclavo le dice: mi rey, Dios es bueno y Él no se equivoca, porque si yo no hubiera estado en prisión, yo hubiera tenido que ir contigo y esa comunidad indígena a mí me hubiera sacrificado, porque yo tengo todos los dedos completos. ¿Cuánto damos gloria y alabanzas al Señor? Entonces, ¿cuánto podemos decir en esta mañana que Dios es bueno y Él nunca se equivoca? Lo que usted haya pasado o lo que esté pasando no quiere decir que Dios se equivocó. No, Él sabe por qué pasamos por ciertas etapas en la vida. Él sabe por qué nosotros muchas veces atravesamos ciertas dificultades que no las entendemos, pero que Dios las permite. Nosotros a veces no las entendemos, pero lo mejor es decirle: Señor, tú tienes la razón, tú sabes lo que permite, tú sabes lo que hace. Yo seguiré siendo una persona agradecido contigo, y estaré agradecido no solamente hoy, estaré agradecido mañana y siempre estaré agradecido contigo. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Qué implica eso? Que a veces los tiempos no son tan buenos. A veces hay tiempos de tormentas, hay tiempos de dificultades, hay tiempos de pruebas, hay tiempos difíciles en la vida. Pero el Señor nos enseña a nosotros que debemos bendecir al Señor en todo tiempo. El cristiano agradecido no está limitado a las circunstancias de la vida. Me explico. El agradecimiento a Dios no puede ser circunstancial. Cuando me va bien, entonces yo exploto de gratitud con mi Dios, porque me está yendo bien. Pero cuando no me está yendo tan bien, entonces bajo mis brazos, cierro mis labios y entonces me detengo un poco en servir al Señor, porque digo: si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando por todo lo que hoy estoy pasando. Pero debe ser todo lo contrario.
Tu amor a Dios, tu relación con Dios no depende de las circunstancias, no depende de la situación que hoy vivimos. Puede ser que hoy estemos pasando por una situación difícil, pero mis amados hermanos, yo quiero decirles que nuestra gratitud a Dios va por encima de las cosas que a nosotros nos rodean y de los problemas que nosotros podamos estar viviendo. Hoy las cosas están de una forma, pero Dios dice: yo estoy viendo tu actitud, yo estoy viendo tu corazón, yo estoy viendo tu gratitud, yo estoy viendo tu vida. Y cuando nosotros bendecimos a Dios en todo tiempo, entonces es porque estamos agradecidos con el Señor. Quizás hoy usted no trajo muchas razones como para agradecer a Dios. Te dice: no tengo muchas razones como para estar agradecido, porque mira lo que me pasó el lunes, mira lo que me pasó el martes, mira lo que me pasó el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y hoy domingo todavía estoy igual. No tengo muchas razones para agradecer a Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Nos quedamos en casa? ¿Cerramos la Biblia y no la volvemos a leer? ¿Dejamos de adorar y de bendecir al Señor? ¿Dejamos de postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Renunciamos a nuestra fe cristiana? ¿Nos apartamos del Señor porque las cosas no nos están saliendo bien? No, al contrario, nosotros tenemos que entender que si las cosas no nos están saliendo bien, hay un Dios en el cielo, aleluya, al cual nosotros adoramos y servimos, y no podemos cambiar nuestro amor hacia Él, porque Él es bueno. Dígalo conmigo: Dios es bueno. Vuélvalo a decir: Dios es bueno. A su nombre. En este pasaje de la Escritura que hemos leído el día de hoy, tenemos un pasaje bastante conmovedor, ya que en los tiempos bíblicos la lepra era una de las cosas peores que le podían suceder al ser humano. La lepra causaba una serie de trastornos familiares, porque el que adquiría la enfermedad de la lepra era algo así como el COVID, ¿no? En su primera fase, que cuando vino el COVID todo el mundo se aislaba y era una cosa que nadie quería saber. Podía ser quizás la persona muy querida, muy amada, pero había que mantenerlo aislado, porque era una enfermedad infectocontagiosa. Esa era la lepra. Era una enfermedad terrible. Quien adquiría la lepra, su cuerpo corría el riesgo de ser desmembrado paulatinamente. Iba perdiendo miembros importantes del cuerpo. Podía ir perdiendo los dedos, podía ir perdiendo las manos, podía ir perdiendo partes fundamentales del cuerpo, porque la lepra ocasionaba esa triste tragedia. Quien adquiría la lepra vivía en una condición deplorable, porque tristemente tenía que separarse de la familia, no podía seguir en casa. Tenía que salir a aislarse y completamente ausentarse de sus seres queridos. Cuando alguna persona en medio de la familia adquiría la terrible enfermedad de la lepra, el sacerdote lo declaraba leproso, y entonces tenían que llevarlo a un leprosorio. Allí la persona iba a pasar cualquier cantidad de tiempo aislado de sus seres queridos. Imaginémonos el día que tenía que salir de la casa la persona que había quedado leprosa. Imaginémonos la profunda tristeza para el que se va, pero también para los que quedaban en casa. Aquello era terrible. Aquello era algo insoportable, diría yo. Pero así era la ley que le correspondía al leproso. Usted dirá: pero era algo muy rígido, era algo muy estricto. Sí, pero ¿por qué Dios lo estableció de esa manera? Porque Dios no quería que todo el pueblo se contagiara. Dios no quería que todo el pueblo adquiriera esa terrible enfermedad.
Entonces Dios estableció la ley de la separación. Fíjese que Dios es tan sabio y tan maravilloso, que aunque nosotros no lo entendemos a plenitud, pero Él tiene todas las razones para enseñarnos a nosotros muchísimas cosas importantes. Hermanos míos, imaginémonos cuán duro era para el sacerdote determinar que una persona ya no podía estar tampoco en el campamento del Señor, ni siquiera podía estar con su familia. Había que sacarlo, había que moverlo del campamento donde estaba reunido el pueblo del Señor. Para el sacerdote no era nada fácil. Para el sacerdote era una situación bastante difícil. Cuando vamos al libro de Levítico, en el capítulo 13, quiero que vaya conmigo un momento, y llegamos al verso número 4 y el verso número 5. Allí vamos a encontrar algo importante. La Biblia dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado, ¿por cuánto tiempo? Esa era la prueba piloto. 7 días. El sacerdote lo ponía a prueba durante ese periodo de tiempo. 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo volverá a revisar y mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote, ¿qué pasa? Lo volverá a encerrar por 7 días. ¿Qué están viendo ustedes allí? ¿Qué estamos observando nosotros allí? Que hay un periodo de gracia, hay un periodo de oportunidad. El sacerdote dice: este paciente posiblemente tiene lepra, pero no lo vamos a diagnosticar leproso inmediatamente. Vamos a llevarlo a un periodo de prueba. Y entonces el leproso es puesto en un periodo de prueba por 7 días. Pero a los 7 días, a los primeros 7 días, el sacerdote todavía como que no está tan seguro, pero el sacerdote también está lleno de ¿qué? De misericordia. El sacerdote entonces dice: vamos a dejarlo otros 7 días de ¿qué? De prueba. El verso 6 dice: y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si pareciere haber oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Era la manera peculiar como aparecían esta penosa enfermedad. Eran como unas manchas en la piel, podían aparecer en cualquier parte del cuerpo. Era como una erupción cutánea que aparecía en el cuerpo de repente. Alguien de momento, de un día para otro, de una semana para otra, podía aparecer con ese tipo de manchas en la piel. Yo me imagino todo el mundo cuidándose, usando protector solar para que en ningún momento pudieran adquirir alguna lesión importante en la piel, porque todo el mundo decía: hay que cuidar la piel, no podemos aparecer con ningún tipo de manchas o alguna erupción importante en la piel, porque no sea que estemos contagiados de lepra. Todo el mundo se cuidaba de esa penosa enfermedad. Pero lo importante es que el sacerdote tenía 2 opciones importantes. Entre las opciones importantes que el sacerdote tenía era declararlo leproso, pero también tenía la opción de declararlo un día y decir: oh, este hombre no tiene lepra, este hombre está limpio, su piel no tiene lepra.
Ahora, imaginémonos nosotros lo duro que era para el sacerdote el día que tenía que declarar que un hermano, que un hijo de Dios, que un judío padecía de lepra. Debía ser muy terrible aquello. Pero mis amados hermanos, cuando alguien era considerado leproso, entonces lo aislaban de la familia, lo aislaban de la sociedad, porque la lepra, como ya dije, era una enfermedad que era de fácil transmisión. Cualquiera se podía contagiar, y contagiarse de lepra era lo más terrible que a alguien le podía suceder. De tal manera que nosotros observamos que en este pasaje de la Escritura, la Biblia nos habla que le salieron al encuentro de Jesús 10 hombres. ¿Cuántos? 10 hombres leprosos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Estos hombres leprosos posiblemente estaban en un leprosorio, que era el lugar donde residían los leprosos. Pero un día ellos escucharon que Jesús iba para Jerusalén. Y aquellos leprosos dijeron: si Jesús va a pasar por acá, si Jesús viene de camino, va hacia Jerusalén, lo más prudencial es que nosotros aprovechemos la oportunidad, porque Jesús no pasa por acá todos los días. Jesús no todos los días está viniendo por este camino. Y yo me imagino que la fama de Jesús había corrido de una manera impresionante. Y los leprosos sabían que Jesús sanaba la lepra. Que la lepra es, aleluya, una enfermedad que Jesús la sanaba. Y ellos dijeron: vamos a aprovechar que Jesús viene. Y le salieron al encuentro 10 hombres que eran leprosos. Si uno se pone a considerar esto, uno dice: una persona contagiada de lepra ya era un problema. Ahora 10 personas contagiadas de lepra eran 10 problemas. Eran 10 problemas para la sociedad. Eran 10 problemas para 10 familias. Pero no eran 10 problemas para Jesús. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Eran 10 problemas para la comunidad. Eran 10 problemas para la sociedad judía y para la sociedad samaritana también. Ya voy a explicar algo de esto. Pero no eran 10 problemas para el Señor Jesucristo. Hay cosas que son un problema para nosotros. Hay cosas que son un problema para la familia. Hay cosas que son un problema aún para la iglesia, pero no son un problema para el Señor. Hay cosas que Dios dice: yo las puedo resolver. Hoy mismo lo puedo resolver. Hoy mismo yo puedo hacer un milagro. Hoy mismo yo me puedo glorificar. Hoy mismo yo puedo obrar y hacer algo extraordinario aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen conmigo? La Biblia dice que estos hombres hicieron algo, pues, muy importante. Alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amados hermanos, estos 10 leprosos, dice la Biblia, que alzaron su voz y gritaron. ¿Cuál creen ustedes que fue la razón por la cual estos leprosos alzaron la voz y gritaron de esa manera? Para que Él los escuchara, ¿verdad? ¿Por qué otra razón? Para que fueran sanados. Muchas gracias. ¿Por qué más? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué otra razón? Porque tenían mucha fe, ¿verdad? Y cuando uno tiene fe, uno grita duro, ¿verdad? ¿Alguien más?
Era la única oportunidad. Hermanos, ellos dijeron, Jesús no está pasando por acá todos los días. Jesús no viene acá. Aleluya. Hay que aprovechar la oportunidad porque Él viene pasando de acá. Él tampoco se va a quedar viviendo aquí. Él va a pasar solamente. Y mientras Jesús va pasando, hay que gritar, hay que levantar la voz. Mis amados hermanos, la razón fundamental por la cual ellos gritaron o levantaron la voz era porque ellos no podían acercarse a Jesús. Ningún leproso podía tener contacto con los que estaban sanos. Y el único recurso que ellos tenían era su voz. Entonces ellos levantan la voz porque ellos no pueden ir donde está Jesús. Jesús va pasando por allá, Jesús está a la distancia, ellos están de este lado, pero ellos dijeron, 10 podemos gritar duro. 10 podemos levantar la voz y ser oído por aquel que va pasando allá a la distancia. Hay algo importante acá. Los 10 se concertaron en una misma petición. Los 10 estaban unidos proclamando una sanidad para ellos. Los 10 dijeron, todos aquí estamos de acuerdo. Todos aquí ahora necesitamos un milagro. Este es el día del milagro. Este es el día de esperanza. Este es el día de bendición. Este es el día que ha hecho el Señor. Y como este es el día que ha hecho el Señor, todos los 10 nos vamos a unir y no nos podemos acercar. Pero Él desde allá, yo tengo fe, decían ellos. Yo tengo fe que desde allá Él nos puede sanar. Aunque Él no nos toque, pero Él desde allá puede extender su misericordia. Y hoy puede suceder algo grande en cada uno de nosotros. A su nombre. La ley no permitía que los que estaban leprosos pudieran reunirse o tener algún contacto físico con los que estaban sanos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando Jesús los dio, Jesús les dijo algo que no era quizás lo que ellos esperaban. Yo me imagino que ellos esperaban, ya hagámonos la idea que allá en esa parte donde están las sillas blancas, allá está Jesús. Ellos están acá. ¿Qué esperaban ellos? Que Jesús desde allá les dijera, yo los declaro sanos. Yo me imagino que por lo menos ellos esperaban eso. Quizás otros más ambiciosos esperaban y decían, yo creo que cuando Jesús vea que somos 10 y que estamos lamentablemente heridos de lepra, Jesús se va a venir desde allá y Él va a correr hacia nosotros y va a empezar a tocarnos a cada uno de nosotros. Va a tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 10 vamos a quedar sanos. Ellos tenían una forma de pensar que Jesús iba a actuar con ellos de esa manera. Jesús no les dijo nada de eso, ni tampoco salió corriendo donde ellos estaban. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que eso era penado? Ir al sacerdote, un leproso, era pena de muerte. Ellos no podían ir al sacerdote porque estaban enfermos. Ya habían sido diagnosticados como personas leprosas. Entonces, al sacerdote solamente iban los que estaban sanos. Solo podían ir al sacerdote los que ya no tenían lepra.
La gran pregunta es entonces, ¿cómo es que Jesús, si los está viendo que están leprosos, por qué Jesús los está mandando al sacerdote? ¿Cómo es que Jesús les dice a ellos, vayan a mostrarse al sacerdote? Si ellos no podían acercarse al sacerdote, si no podían acercarse a Jesús, que es más misericordioso, menos podían acercarse al sacerdote. Pero aquí entra algo importante, la obediencia. ¿Cuántos queremos un milagro de parte de Dios? Los milagros no siempre van a ocurrir como nosotros nos imaginamos. Los milagros muchas veces van a ocurrir de una manera que misteriosa. Dios tiene una manera diferente de obrar. No quiere decir que como Dios obró ayer, Él va a obrar hoy. Que así como el Señor bautizó al hermano en el Espíritu Santo ayer, de igual forma Él va a bautizar hoy y lo va a hacer de la misma manera. No, Dios va a obrar de manera muy variada, de manera muy diferente. Pero lo que sí les puedo decir es que el Dios que sanó ayer es el Dios que sana hoy. Que el Dios que obró ayer es el mismo Dios que obra hoy. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Pero hay algo que Dios nos pone a nosotros en estrecho. Cuando Dios quiere obrar algo, Dios va a probar primero tu fe, pero también tu obediencia. Muchas veces tenemos fe, pero no tenemos obediencia. La fe es importante. Hemos aprendido que la fe mueve la mano de Dios. Y yo lo creo. Yo creo que la fe mueve la mano de Dios. Yo creo que la fe mueve el trono de Dios. Pero mis amados hermanos, si no hay obediencia, nos vamos a quedar postrados en la condición en que estamos. Estos 10 hombres pudieron haberse quedado leprosos si no hubieran seguido los patrones de obediencia que Dios está estableciendo para ellos. Entonces nosotros aprendemos aquí algo interesante. Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Ellos inmediatamente, me imagino lo que empezaron ellos a tratar de reflexionar. Pero sí, es imposible ir al sacerdote. Es imposible presentarnos. El sacerdote era quien tenía la determinación qué hacer con los leprosos. Pero además era el único que estaba facultado para declarar sano a una persona que estuviera leprosa. ¿Cuántos alaban y bendicen al Señor? Pero Jesús sabe lo que hace. Jesús sabe cómo moverse. Jesús sabe cómo sanar a los leprosos. Jesús sabe cómo sanar a los cancerosos. Jesús sabe cómo sanar a los que están enfermos. Jesús sabe cómo tocar a la persona que necesita un milagro. Él sabe cómo hacerlo. Si tú necesitas un milagro de parte de Dios, Jesús sabe cómo hacerlo esta mañana. Si tú necesitas que Él te sane, Él sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer en este día. Mis amados hermanos, Jesús observa a estos leprosos y antes de mandarlos al sacerdote, Jesús observa la actitud de ellos. Porque cuando alguien quiere algo de parte de Dios, tiene una actitud diferente, una actitud que conmueve, una actitud que toca el trono de Dios. Jesús los vio a ellos que estaban deseosos. Jesús los vio a ellos que tenían deseo de ser sanos. Jesús los vio a ellos que tenían una gran necesidad. Y Jesús dijo: voy a hacer algo en favor de estos leprosos.
pero voy a probar la fe de ellos. El milagro muchas veces no llega el día que nosotros lo pedimos, pero puede llegar mañana, puede llegar esta noche, puede llegar esta semana. Lo que sí puedo garantizarlo es que cuando nosotros tenemos fe y obedecemos al Señor, de que llega el milagro sí que va a venir. El milagro llega a nuestras vidas y somos tocados por la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un asunto acá importante. Los samaritanos y los judíos tenían muchos problemas para relacionarse entre ellos. La Biblia nos enseña que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No tenían buenas relaciones. Pero mis amados hermanos, los leprosorios estaban llenos de judíos y estaban llenos de samaritanos. Y ahí en el leprosorio nadie podía decir: no te juntes conmigo porque tú eres judío. Y el otro decía: yo tampoco quiero juntarme contigo porque eres samaritano. Allí todos tenían que convivir. La convivencia entre judíos y samaritanos era un asunto muy rutinario. Y en esta ocasión, pues allí con los judíos, nosotros observamos que también estaban algunos samaritanos. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con algunas enseñanzas. Por ahí alrededor del siglo número 7 se habían mezclado con otras costumbres religiosas. Y por supuesto eso los hacía a ellos un poquito excluyentes de los demás judíos. Además de eso, los samaritanos eran personas que también leían las escrituras, pero ellos solo se concretaban a leer los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eran los libros que ellos preferiblemente leían. Los samaritanos solamente tenían afecto por las escrituras, pero solo por el libro o los libros del Pentateuco. Además de eso, los samaritanos pues también adoraban a Dios como los judíos, pero ellos lo hacían en un lugar diferente. Ellos lo hacían en el monte de Gerizim y no en Jerusalén, pero adoraban también los samaritanos. Los samaritanos tenían muchas diferencias con los judíos, pero mis amados hermanos, la lepra unía a judíos y a samaritanos. De tal manera que la Biblia nos enseña algo muy importante. Mientras ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, ellos empezaron a experimentar algo tremendo en sus cuerpos. ¿Alguien sabe cuando Jesús lo está tocando? Cuando uno conoce al Señor, uno sabe cuando la mano de Dios está sobre uno. Uno sabe cuando el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. Uno siente el toque de Dios de una manera poderosa. Y mientras ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, ellos empezaron a sentir que algo extraordinario estaba pasando con ellos. Que la lepra estaba desapareciendo de sus cuerpos. ¡Oh, aleluya! Ellos dijeron: estamos siendo sanos. Jesús no le dijo: los sacerdotes los van a declarar sanos. Jesús le dijo: vayan a mostrarse al sacerdote. Pero Él siempre sabe lo que va a hacer cuando alguien está obedeciendo. Él sabe lo que hace cuando nosotros hacemos y creemos su palabra. Cuando ellos iban, Jesús los estaba sanando. Me llama la atención que no era nada fácil lo que estaba sucediendo. Ellos van a mostrarse a los sacerdotes
Pero la mano de Dios estaba sobre ellos. Y ellos empiezan a experimentar, no una sensación, están experimentando una realidad. Hay gente que dice: yo tuve la sensación de que el Señor me quería tocar el día de hoy. No. El Señor no nos da sensaciones a nosotros. El cristiano no vive de sensaciones ni de emociones. El cristiano vive de realidades. La mano de Dios es real. El poder de Dios es real. La gloria de Dios es real. La presencia de Dios es real. El mover de Dios es real. Mientras iban, fueron limpiados. Vamos a ver si nos da un tiempo. Yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 14. Rápidamente voy a tratar de llevarlos allí. Levítico capítulo 14, verso número 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Fíjese que no lo podía hacer dentro del campamento. Tenía que hacerlo fuera del campamento. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla con un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de la tienda 7 días. Pero al 7º día, mira esto, al 7º día raerá todo pelo de su cabeza, de su barba, las cejas de los ojos y todo pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Al 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cabra de 1 año sin tacha, 3 décimas de efa de flor de harina para flor amasada con aceite y un loc de aceite. El sacerdote que le purifica hará algo importante. Presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos míos, ¿qué sucede aquí? Aquí hay una restitución, hay una restauración. Aquí hay una forma maravillosa de Dios, aleluya, traer de nuevo a aquel que una vez estuvo fuera del campamento, que estuvo contagiado de lepra, pero ahora el sacerdote dice: ya este no es leproso, ya este no va a contagiar a nadie, este ahora está limpio y vale la pena que lo traigamos al campamento, y vale la pena que lo pongamos de nuevo en el tabernáculo, porque Dios lo ha sanado de nuevo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Quiero que nosotros notemos algo. ¿Cuántos fueron sanados? 10. Eran 10 leprosos. Eran 10 problemas, eran 10 situaciones terribles, pero los 10 fueron limpios, los 10 fueron sanos. Pero me llama la atención que los 10 se dieron cuenta que estaban sanos.
Los 10 se revisaron y dijeron: no hay lepra. Señor nos ha sanado. Pero uno solo, aleluya, aleluya, uno solo regresó para dar gracias. Uno solo dijo: yo no me voy a quedar aquí donde estoy. Yo no voy al sacerdote, yo me voy a donde el que me sanó. El que me sanó es mayor que el sacerdote. Yo voy donde Jesús, el Hijo de Dios. Tres actitudes del que está sano, pero tres actitudes del que está agradecido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo quiero hoy terminar hablándole a un pueblo que está agradecido con el Señor. Ustedes me dijeron que están agradecidos con el Señor. Hay tres actitudes importantes que nos demuestran a nosotros que alguien está agradecido con Dios. Este leproso, que de paso era samaritano, recuérdenlo bien. Tres actitudes. La primera: regresó glorificando a Dios a gran voz. Primera actitud del que está agradecido, ¿cuál es? Esa persona siempre le va a dar la gloria a Dios, pero le va a alabar y le va a adorar a gran voz. Va a ser una persona agradecida con el Señor. Y todo el que está agradecido con Dios, ¿qué es lo más que hace? Lo alaba, lo adora, lo bendice, lo glorifica, le da la gloria, le da la honra, le da la alabanza, le da la adoración al Señor. Eso es lo primero que hizo este hombre. Dijo: yo estoy agradecido. El que está agradecido no le da pena alabar a Dios. No le da pena alabar a Dios. Claro, hay algunos que exageran, ¿no? Yo tenía un hermano en la iglesia y realmente Dios hizo muchos milagros en él. Un hombre que Dios lo sacó del lodo cenagoso. Y Dios lo salvó y lo hizo una nueva criatura. Hizo cosas maravillosas en él. Y él vivía tan agradecido. Pero era un poco exagerado. Él llegaba por lo menos a un lugar público. Si llegaba a un restaurante, entonces llegaba y se paraba en la puerta del restaurante, levantaba las manos y decía: gloria a Dios. Y yo decía: Dios mío, ¿para qué me traje este hermano? Tenemos que ser agradecidos, pero también tenemos que ser prudentes. Pero una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que vivir todo el tiempo como agradecidos es glorificando a Dios. Glorifique a Dios mientras que otros no lo glorifican, glorifíquelo usted. Si en su casa no hay otro que glorifique a Dios, glorifica tú al Señor. Si en tu casa no hay otro que alabe a Dios, alábalo tú. Si en la familia no hay otro que dé gloria a Dios, pues a ti te toca darle la gloria y la alabanza al Señor. La segunda actitud de una persona agradecida es que este hombre vino y se postró a tierra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Segunda actitud de una persona agradecida: siempre lo vamos a ver postrado en la presencia de Dios. Pero no solo en la iglesia, porque aquí todos nos postramos. Hay que postrarnos en nuestra casa también. Hay que postrarnos de madrugada en la presencia del Señor. Ya los amenes bajan un poquito, ¿eh? Hay que postrarnos en la noche.
Antes de irnos a dormir hay que postrarnos. Hay animales que nos dan el ejemplo de que antes de ellos recostarse para dormir, ellos primero se postran. Y hay evangélicos tan agradecidos que se les olvida postrarse y darle gracias a Dios por el día que hemos tenido, por el alimento que Dios nos ha dado, por la bendición que el Señor nos ha dado, por la protección que el Señor ha tenido para con nosotros, por todos los favores y misericordias que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que aprender a postrarnos, aún donde nadie nos ve, aún donde nadie sabe de nosotros, pero el Señor quiere ver tu gratitud, que tú eres agradecido con Él, porque aquí no estamos para impresionar al hermano, estamos para darle toda la gloria al Señor, que nos ha salvado, que nos ha sanado y que nos ha dado vida y vida en abundancia. La tercera actitud de una persona agradecida es que siempre da gracias. ¿Tienes razones para darle gracias al Señor en este día? ¿Tienes alguna razón importante para agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Vives agradecido con el Señor? ¿O eres de los que estás pensando darle la espalda a Jesús ahora? ¿O eres de los que estás planificando y dices, si las cosas no se resuelven, yo voy a darle plazo al Señor por lo menos hasta mitad de año? Si en el mes de julio el Señor no ha resuelto mis problemas, yo no vuelvo más. Yo me devuelvo, yo voy a retroceder, yo no sigo más. El que está agradecido con Dios, aunque tiene problemas y aunque tiene situaciones, y aunque padece aflicciones, y aunque tiene que llorar mucho, y aunque tiene grandes problemas y grandes adversidades, pero esa persona dice, yo tengo que ser agradecido con Dios. Antes de dejar de orar, sigue orando. Antes de dejar de alabar, sigue alabando. Antes de dejar de venir a la iglesia, sigue viniendo a la casa de Dios. Él sabe que no se puede apartar, porque Él está agradecido con el Señor. ¿Tienes alguna razón para vivir agradecido con Dios? No dejes de ser un hombre agradecido. Y tu mujer, no dejes de ser una mujer agradecida con el Señor. No dejes de agradecer todo lo que Dios ha hecho por ti. Y si Dios te llama para algo dentro de la obra, dile, Señor, yo lo voy a hacer porque estoy agradecido contigo. Si tú me llamas para servir, si tú me estás llamando para una labor dentro de tu obra, las cosas materiales son postergables, pero las cosas espirituales son impostergables. Hay cosas que nosotros las podemos dejar para después, porque pueden ser sustituidas o reemplazadas por otras. Pero cuando alguien está agradecido con Dios, dice, yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me está pidiendo. Si hay una labor que Dios te ha entregado, si hay un llamado de Dios en tu vida, si hay una vocación cristiana, si hay un talento, si hay un don, si hay una habilidad, si hay algo de parte de Dios, tú tienes que vivir agradecido con Dios y tienes que decirle, Señor, esto, aleluya, me cuesta un poco y estoy pasando por algo fuerte, pero yo tengo que ser agradecido contigo. Yo hoy voy a ratificar mi compromiso contigo porque estoy agradecido con el Señor. A su nombre sea la gloria. Tenemos que vivir agradecidos con Él, porque la gratitud supera las dificultades. Si la gratitud no supera las dificultades, entonces todo el tiempo vamos a estar caídos en el camino. Pero cuando mi gratitud supera las dificultades, yo voy a ir al Señor. No lo voy a soltar, me voy a aferrar a Él todos los días. Yo voy a correr en su presencia y voy a vivir de la mano del Señor.
La Biblia dice que este hombre que vino agradecido era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿No son 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los 9? ¿No le parece a usted que esa es una de las tragedias que vivimos hoy dentro de las iglesias evangélicas? De un elevado porcentaje de personas que se convierten al Señor, nos está quedando el 1%. Es el 1% de personas agradecidas que vemos en la casa de Dios, con deseos de servir y de agradar al Señor. Pero se nos está quedando una gran cantidad de personas que muchos de ellos han sido sanos, muchos de ellos han sido tocados por el Señor, muchos de ellos han tenido hasta revelaciones tremendas de parte de Dios, pero sin embargo no son agradecidos. Pero aquí hay un hombre que, aunque no era judío, era samaritano, pero estaba postrado a los pies de Jesús. Estaba agradecido con el Señor, estaba en alabanza y en adoración al Señor. Dios permita que ese ejemplo del samaritano sea nuestro ejemplo también en la casa del Señor, sea nuestro ejemplo en los caminos del Señor, y no nos soltemos del Señor por nada ni por nadie, sino que estemos agarrados de la mano del Señor. Tu gratitud tiene que superar las dificultades. No deje que las dificultades lo alejen de los caminos del Señor. No deje que las dificultades te roben el deseo de servir a Dios. Supera las dificultades con tu agradecimiento. Supera las dificultades, pero con un corazón agradecido. Alguien tiene que estar agradecido aquí en esta hora. Alguien tiene que estar agradecido con Dios en esta iglesia. Alguien tiene que estar agradecido con el Señor. Y todo el que esté agradecido con Dios, póngase de pie. Levante sus manos. Aleluya.